gran privilegio servirle al Señor y más que un privilegio, es una gran responsabilidad, porque no puedo enseñar mi parecer, sino acomodarme al parecer de Dios. Y este libro de Nehemías, que es un libro de 13 capítulos, nos enseña realmente cómo este hombre y cómo este pueblo se acomodó a la voluntad de Dios. Lo contrario que había sucedido antes de la deportación de allá de Israel hacia Babilonia, hacia estos países paganos donde sufrieron mucho nuestros conciudadanos israelitas. Vamos entonces a entrar al capítulo 1 de Nehemías. Esta pequeña lección va a estar basada en el capítulo 1 de Nehemías. Recordemos que el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, creo capítulo 10, está hablando de las cosas que se escribieron para nuestro provecho. Yo vengo diciéndole a la iglesia de Cristo, a donde el Señor me ha permitido llegar, que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y yo tengo que hacerme esas preguntas cada vez que abro la Biblia. Hoy le enseñaba a un joven que está evangelizando, el hermano Arnoldo, aquí en Girardota, sobre esta cuestión. Lo mínimo que yo tengo que hacer al abrir la palabra de Dios, ¿sí? Es decirle a mi Señor, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Cómo puedo transmitirlo hacia mi vida? Y por ende transmitirlo hacia la vida de los demás. He querido llamar a este tema en esta noche, cooperando por un futuro mejor, por un mundo mejor. La palabra cooperar tiene que ver con hacer algo, con poner lo mejor de nosotros, ¿sí? Hacer todo el esfuerzo necesario para conseguir un determinado resultado, ¿ya? Todo hombre o toda mujer debe ser motivado a cooperar, pero a cooperar según Dios quiere. No a cooperar en cosas malas, porque lamentablemente esa palabra se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. Venga que yo le ayudo a descuidar al vecino para quitarle lo que tiene. Entonces, entre los amigos de lo ajeno, se cooperan de esta manera. Y qué triste que estas palabras nunca fueron escritas para ser mal aplicadas, pero así el mundo está viviendo en el día de hoy. Entonces, algo que yo le vengo diciendo a las iglesias de Cristo, los lugares que el Señor me permite estar a nivel mundial, la iglesia tiene médicos, la iglesia tiene abogados, la iglesia tiene arquitectos, tiene economistas, tiene comerciantes, tiene empresarios, tiene científicos, tiene profesionales en la policía, en el ejército, en el gobierno, pero muy pocos. Y eso lo viene pidiendo el Señor hace 2000 años. Muy pocos evangelistas, muy pocos predicadores y muy pocos misioneros. No hemos sabido, quizá ya, porque algunos lo hemos intentado, llevar a nuestros jóvenes y a nuestras jovencitas a adquirir habilidades para predicar, para evangelizar y hacer la obra que nos corresponde hacer mientras seamos o nos digamos ser cristianos. Entonces, Nehemías nos va a enseñar, por lo menos en este capítulo 1, 3 cosas que nosotros como cristianos hoy, como israelitas espirituales, como este pueblo de Dios que somos, tenemos que recordar o aprender para aplicar a nuestra vida esa voluntad del Señor. Vamos a ir entonces a leer el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3 de Nehemías. Dice así la escritura: palabras de Nehemías, hijo de Alcalías. Aconteció que en el mes Kislu, que es el mes noveno, en el año 20, estando yo en Susa, capital del rey, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. Entonces, lo primero que estamos viendo acá
¿sí? Es que Nehemías pregunta por su ciudad, por su pueblo, por su país. O sea, un verdadero líder debe mostrar interés hacia sus conciudadanos. Si usted, amado hermano o hermana, se considera un hombre, una mujer que quiere llevar liderazgo en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, debes mostrar preocupación por aquellos que escaparon de la cautividad. Y estoy hablando de la cautividad de Satanás en la que usted y yo estuvimos atados por mucho tiempo. Quizás no por 60 años como ellos, o por 400 años como estuvo el pueblo de Israel allá en Egipto, pero Dios nos ha rescatado de la cautividad. Pero después de salir de esa cautividad, tenemos que mirar cómo estamos viviendo hoy. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? ¿Ya? ¿Qué daño, qué secuelas quedó en ese hombre, en esa mujer, después de? Porque, hermanos, aunque el Señor nos ha rescatado, siempre quedan algunas secuelas, ¿sí?, en nuestra vida. Y por eso he querido enfocar de esta manera, en esta noche, la palabra de Dios así. Ahora, la palabra líder, ¿sí?, que implica liderazgo, no es un liderazgo de mandamientos o del yo soy el que mando en la iglesia o yo soy el que tengo la última palabra, sino es un liderazgo de cómo vamos a realizar las cosas, cómo nos vamos a ayudar los unos a los otros, cómo vamos a lograr construir lo que Satanás ha derribado. Porque aunque fue el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y Dios lo permitió, sabemos que allí estaba también obrando Satanás. Satanás ha obrado y va a seguir obrando en el mundo. Va a querer destruir todo aquello que se levante a alabar y a glorificar a Dios. Por lo tanto, usted, amado hermano o hermana que me está oyendo hoy, no está libre de que Satanás quiera venir a derrumbarte. Pero tú y yo debemos de estar preparados para que esto no acontezca. Entonces, allí Nehemías no está preguntando por preguntar. Él realmente tenía un interés en su pueblo. Por eso yo le invito a mi hermano y a mi hermana, cuando pregunte por un hermano o una hermana qué está pasando con él o con ella, ojalá su interés sea de todo corazón. Su interés sea el mismo interés de un hombre o de una mujer de Dios, es ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por él? ¿O qué puedo hacer por ella? Vamos a leer entonces, sigamos leyendo del versículo 4 hasta el versículo 7. ¿Cómo podemos ver o notar si este hombre o aquella mujer que está preguntando por mi hermano o mi hermana tiene un verdadero interés? O simplemente lo hace como por, perdónenme la expresión, no me gusta utilizarla mucho, por chismear. Ya, por... No, mucho cuidado con esto. Cuando oí estas palabras, miren lo que sucedió con Nehemías, versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté. O sea, estaba parado escuchando a su hermano, a uno de sus hermanos y a los del pueblo de Judá. Y yo creo que fue tanto su dolor, que esto lo va a expresar enseguida, que cachó sentado. Me senté, no soporté el poder estar en pie. ¿Por qué se sentó? Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. ¿Realmente tú sufres cuando tu hermano está caído? ¿Cuando tu hermana está en la mala? ¿O no te interesa tanto? Hermanos, Nehemías cayó sentado. Nehemías expresa su dolor. Nehemías dice que hizo duelo por algunos días, pero y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muchos hermanos, y creo que Néstor estuvo enseñando el año pasado, algunos meses atrás, sobre la importancia de hacer ayuno. Quizá la iglesia de Cristo dice que eso no es mandamiento, y pues posiblemente usted y yo no hemos visto que sea un mandamiento, pero hermanos, antes de que Moisés recibiera la ley de Dios, ¿sabe cuántos días y cuántas noches ayunó por su pueblo?
según Deuteronomio capítulo 9, terminando los versículos de ese capítulo 9, creo que es 17, dice, volví a Jehová y oré 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí nada, por amor a ustedes. Hermano, es que el amor debe motivar a estos hombres de Dios, seamos o no tengamos un liderazgo en la iglesia, por lo menos a orar por el hermano. Y si te es posible, ayuna por él. ¿Ya? Pero es para la honra y la gloria de Dios. Aquí entonces Nehemías nos está dando una lección hermosa. Él no se puso a renegar de Dios, no se puso a culpar a este o a aquel, ¿no? Entregó su dolor a Dios, porque no ha habido ni habrá nadie más quien cure nuestro dolor que el mismo Dios, que aliente nuestro corazón y nuestra alma que el mismo Dios. Si ustedes han leído la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, del 3 al 11, Pablo dice que él recibió consolación para aprender a consolar. Si a usted, hermano, nunca ha sufrido, le va a ser difícil consolar a otro, porque tú nunca has sido consolado. Ahora, no necesariamente tienes que sufrir, hermano, tienes que tener amor. ¿Sí? El amor nos enseña a consolar, a mirar con misericordia, como este hombre Nehemías, sin saber nada de Jesús, lo vivió y lo hizo. Porque el problema que tenemos ahora los cristianos es que sabemos quizás mucho de Jesús, pero ¿cuánto estamos practicando lo que Jesús hizo? Dije, versículo 5, te ruego Jehová, Dios de los ejércitos, o de los cielos, perdón, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Yo no sé cuántas veces en tus oraciones, amado hermano y hermana, has reconocido y estás reconociendo la grandeza de Dios. Yo no he conocido un hombre, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, que no reconozca la grandeza de Dios. Dios es grande. Ayer el hermano Arnoldo nos insistía, ¿sí? No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios quien pueda hacer las obras como las que haces tú. Yo no sé si mi hermano Jesús Otolongo, mi hermano Alejandro conocerá otro Dios como el Dios de Israel, como nuestro Jehová, nuestro Yahvé, como el Dios de dioses y el Señor de señores. Porque no podemos cantar ese cántico simplemente porque es muy bonito, sino porque realmente reconocemos quién es Dios. En tu oración y en mi oración debemos de reconocer quién es Dios para mí. Porque si yo reconozco quién es Dios para mí, voy a hacer que otros u otras reconozcan que ese Dios puede ser también para él o para ella. Dice el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. ¿Estamos realmente orando noche por los siervos del Señor? Porque aunque ellos habían pecado, aunque ellos habían contradecido la ley de Dios, nunca Nehemías dejó de mirarlos como siervos de Dios. Nunca él dejó de sentirse como un siervo de Dios, porque es ahí, o puede ser uno de los inicios de los problemas que tiene o que tuvo el pueblo de Israel y que podemos tener nosotros o la iglesia de Cristo. El olvidarnos que somos siervos del Señor, como que nos enaltecemos o nos orgullecemos cuando simplemente somos eso. Y quizá el Señor de pronto nos va a decir siervo inútil. Usted ha hecho, está haciendo lo que debe hacer, pero tú puedes hacer más. Sí, amado hermano y hermana, nosotros podemos hacer más. Y para eso estamos viendo el mensaje en esta noche. Nehemías era un copero, pero Dios le mostró que él podía hacer mucho de lo que estaba haciendo como un simple sirviente o esclavo del rey. ¿Ya? Porque Dios lo sacó de ahí. Más adelante quizás haremos un estudio sobre este tema. Entonces aquí dice el Señor, y confieso en su oración. Yo no sé si en tu oración o en nuestra oración lo hacemos, pero creo que debemos de hacerlo. Santiago dice, confesémonos la falta los unos a los otros, primeramente a Dios.
Y si tengo un hermano de confianza, una hermana de confianza, pues puedo decirle, hermana, ayúdeme en este pecado. De lo contrario, guarde silencio y hable con Dios. Entonces, dice Nehemías, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Se incluye, no se excluye. Como aquel fariseo hipócrita, ¿recuerda? Gracias, Señor, porque yo no robo, yo no mato, yo sí esto y yo sí aquello. Hermanito, hermanita, bájese de la nube. Tú y yo de una u otra manera pecamos contra Dios. Y el Señor no mira si tu pecado es pequeñito según tu consideración, ni si es grande según tu consideración. Para Dios, pecado es pecado. Y entre ellos está que el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Entonces, allí está Nehemías diciendo, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ninguno del pueblo de Israel podía excusarse ante Dios. Castíguelos a ellos fueron los que pecaron. No, hermanos, todos pecaron y todos hemos pecado contra Dios de una o de otra manera. Entonces, Nehemías nos está enseñando, versículo 7, dice, en extremo, ¿ya? O sea, llegamos al límite de nuestros pecados. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dices a Moisés, tu siervo. Entonces, amado hermano y hermana, si tú consideras que eres un buen líder, una buena líder, debemos de reconocer y de hacer reconocer, de persuadir, de redarguir a mis hermanos o hermanas, que de una u otra manera hemos pecado contra Dios y que estamos pecando contra Dios cuando dejamos de obedecer. Aunque aquí estamos hablando en el Antiguo Testamento, recordemos que Jesús también dice, si me amáis, Juan 14:15, guardad mis mandamientos. Vamos a comenzar a preguntarnos en nuestra mente, según el corazón palpite, ¿sí? ¿Cuáles mandamientos realmente hemos obedecido y estamos obedeciendo a Jesús hasta el día de hoy? ¿Será que es bueno? ¿Será que es necesario e importante preguntarnos qué mandamientos sí he podido cumplir y cuáles no? Vamos a hacer una lista de los que sí o vamos a hacer una lista de los que no. Podemos nivelar hasta qué punto vamos más adelante que atrás o vamos más atrás que adelante. Hermanos, Nehemías nos está enseñando y está mostrando mucha humildad. Está mostrando mucha sinceridad. Está mostrando un gran deseo de cambiar esa posición. Cuando un hermano o hermana viene a mí y me enseña realmente lo que es bueno y lo que es malo según la palabra de Dios, yo tengo que agradecerle a Dios primeramente, al hermano y a la hermana por lo que me está llevando a mí. Nosotros, ningún ser humano está libre de cometer pecado contra Dios. Entonces, Nehemías se sentó, lloró de dolor, de tristeza, de impotencia e hizo duelo. Pero también Nehemías empezó a ayunar y a orar delante de Dios. Porque no es entregarnos al dolor. Es necesario, hermanos, que usted y yo sintamos dolor, porque eso se llama sensibilidad. Y si tú eres insensible ante el pecado, pues vas a pecar y a pecar y a volver a pecar. Si tú no sientes nada, cuando mientes, cuando engañas, cuando haces cualquier clase de pecado, hermano, posiblemente estás muerto espiritualmente. Pero Nehemías estaba aún con vida espiritual ante Dios. Y allí está expresando su dolor por su pueblo, está confesando su pecado por su pueblo y por su propio pecado. Entonces, hermanos, uno de los grandes fracasos del hombre es precisamente creer que todo lo sabe, que todo lo puede, y aquí esa fue la gran equivocación o una de las grandes equivocaciones que cometió
el pueblo de Israel. Nosotros debemos de entender que la soberbia, la altivez o el orgullo trae ruina y fracaso. Miren la historia en la vida secular, pero miremos la historia en la vida espiritual. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres fracasaron por creerse que todo lo sabían y que todo lo podían? Dejaron a un lado a Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 15, versículo 26, porque algo que a veces olvidamos, amados hermanos y hermanas, es que el pecado puede ser llamado una enfermedad, o científicamente, cuando hablamos de la rebeldía y de otras cosas, los psicólogos modernos, que se me olvidó decir que la iglesia también tiene psicólogos, le llaman a esto enfermedad. Una persona rebelde, una persona alcohólica, una persona que se dedica mucho al sexo y a otras actividades, le llaman enfermedad. Y por eso han inventado psicólogos sexuales, psicólogos para una cosa y psicólogos para la otra. No estoy diciendo que esto sea malo, pero qué bueno que todos los psicólogos fueran hijos de Dios o hijas de Dios. Mas nosotros, sin tener el título de psicólogos, somos esos psicólogos que Dios tiene para esta clase de enfermedad. Entonces, ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 26, miren la manera en que Dios está hablando por boca de Moisés a su pueblo y les dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, perdón, vuelvo y lo leo, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído, ¿sí? O sea, prestes atención a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Recuerdan cuántas veces dijo Jesús en el Nuevo Testamento, yo no he venido a buscar a los aliviados, sino a los enfermos? Entonces, hermano, el pecado, tu pecado y mi pecado es una enfermedad del alma, es una enfermedad espiritual que solamente el Señor la puede curar y quitar de tu vida si tú le buscas. ¿Ya? Cooperar. Un médico, un excelente médico, un buen médico, doctor o doctora, le dice a su paciente, mira, esta es la receta, pero tú tienes que cooperar. Tienes que empezar a tomarte la medicina cada 8 horas o cada tanto tiempo para que haga un buen efecto. Cooperando por un mundo mejor. Nehemías le dio a su pueblo y a quienes le acompañaron en estos días la mejor cooperación. A veces no hemos entendido, no entendemos que cuando mi hermano o mi hermana señala un pecado, él está cooperando conmigo. Me está diciendo, Ramón, tú necesitas de este médico que se llama Jesús. Ven a él, déjate guiar por él, toma la que él te preparó hace más de 2000 años antes de ir a la cruz. Porque según Efesios 1:4, él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacernos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo voy a dudar de ese gran médico? De ese gran médico de amor que tiene la mejor medicina para ti y para mí. Entonces, hermanos, cuando miro esta situación que estaba sucediendo en el tiempo de Nehemías, también quiero mirar y voy a hablar de 3 clases de enfermedades que llevaron a este pueblo a la deportación, al exilio. ¿Sí? La primera de ellas, y que hasta el día de hoy ha hecho daño y estará haciendo daño a nosotros como hijos e hijas de Dios, como iglesia de Cristo. El primer de ellos, o quise señalarlo en este orden, es la indiferencia. ¿Qué hemos entendido? ¿Qué entendemos por indiferencia? Por ser indiferente. Para que tú tengas muchas razones. Yo quise anotarle aquí una de esta manera. Dice, es no darle importancia debida a Dios.
Hay hermanos o hermanas que cuando uno les quiere enseñar y mostrar ciertas situaciones, inmediatamente le dan la espalda. Hermanito, no por ahí hablamos, que estoy muy ocupado. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Le comenzaron a dar la espalda a los profetas, a los mensajeros de Dios. Si tú ves que un hermano o una hermana comienza a darte la espalda, hermano, por favor ore más por él o por ella. Y busca la manera, y estoy hablando de una manera respetuosa, de una manera amigable o de una manera como lo haría Jesús. Acércate a ese hombre y a esa mujer y dile lo que hoy le estoy diciendo. Esa indiferencia llevó a Israel a una de las peores situaciones que ningún ser humano quisiera pasar. ¿Quién quiere ver a su papá o a su mamá esclavo, como esclavo, y maltratado como era Nabucodonosor, que era un maltratador? O te echaba la candela o te mutilaba. Ya, te podía hacer añicos. Ahora, ¿qué es lo que hace Satanás en la vida? ¿Qué está haciendo Satanás en la vida de aquellos que son indiferentes ante Dios? Y es triste. Cuando uno sale a evangelizar y animar a un hombre o una mujer a hablar, no me importa, no me interesa. Hoy también nos decía otro señor allá en Girardota, no me hable de religión, que eso es como la política, nunca vamos a llegar a ningún acuerdo. Hermano, sin mentirle, salió casi a 100 por hora, que es lo que yo ando en la moto, corriendito. Y el hermano Arnoldo pues dijo, no, pues dejémoslo tranquilo. No es un hombre de paz, no estaba listo. Y quizás también en la iglesia puede que hayamos hermanos que todavía como que no estamos listos para avanzar en la obediencia al Señor. Entonces, la indiferencia es no darle la importancia de vida a Dios ni al prójimo. ¿Recuerdan la historia del buen samaritano? Pasó el sumo sacerdote allá o el sacerdote, no tengo tiempo para ti. O sea, en lo mínimo me interesas. Si te atracaron, si te hicieron lo que te hicieron, es tu problema, no es mío. ¿Y qué dice el Señor? Juicios y misericordia se hará con aquel que no practique la misericordia. La indiferencia, amado hermano y hermana, llevó al pueblo de Israel, ¿sí?, a abusar de sus hermanos racionales de su país. La indiferencia, hermanos, nos pueden llevar a ser personas irracionales. La indiferencia nos puede llevar a no importarnos ni siquiera la salvación de mi hermano o de mi hermana. Por eso Santiago escribió allá en el capítulo 5, versículo 20. Sepa que alguno que haga volver al pecador de su camino va a salvar un alma y va a cubrir multitud de pecados. Y si tú y yo hemos sido o somos indiferentes cuando nuestros predicadores, evangelistas o hermanas nos animan a hacer alguna obra y le damos la espalda, mucho cuidado con tu vida espiritual y mucho cuidado con la vida espiritual de mis hermanos. Tenemos que hacerle ver que ese pecado llevó al pueblo de Israel a lo peor de sus vidas. ¿Ya? Ahí mismo vamos a mirar la otra parte, ¿ya?, de esto. Hay algo que también viene haciendo mucho daño en la iglesia del Señor, ¿ya? Y es la mentira, ¿sí? Hoy, famosamente convertida en una palabra que es muy bonita, es muy hermosa. Yo creo que esta mentira le echaron el mejor color de las pinturas con las que usted quisiera pintar su casa, o el color de su carro, el color de su moto, el color de no sé qué otras cosas. Y se llama excusa. Hermano, nos vas a acompañar hoy al plan Jericó. Hermano, es que yo vivo muy lejos. Es que yo salgo demasiado cansado del trabajo. Es que yo no lo hay mucho con el hermano de Jesús Sotolongo y Alejandro tampoco. No. Que la hagan ellos. Entonces, comenzamos a justificar con argumentos una falla o un error.
Lo decimos fue que me olvidó o no me acordé, o fue que no me enseñaron lo que iban a hacer, o no me lo dijeron, y seguimos inventando la cantidad de excusas que nos ocurren acá. Pero hermanos, mucho cuidado con esa palabra, porque esa palabra no viene de Dios. Esa palabra vino de un hombre muy intelectual, usado por otro ser muy intelectual que se llama Satanás. Voy a hacer que mi hermano Jesús ya no diga más mentiras, ni mi hermano Alejandro. Bueno, y no quiero mencionar a otros hermanos, o mi hermana Diana Quintanilla. Se ve que a veces es como que le gustan las excusas, no sé, hermanita. Pero ya la hermanita Quintanilla ya no va a decir mentiras. Ella va a tener la excusa perfecta para no hacer la obra del Señor. ¿Cierto, hermanita? O de pronto ahí, no sé, mi hermana Elizabeth, o otro hermano o hermana que esté por ahí conectada, la hermana Olga Arango, la hermana Ana Castro. No, hermanitos, no tengo tiempo. Es que mis hijos, es que mis nietos, es que no tengo tiempo. Esa palabra famosa mentira la hemos convertido en excusa. Ah, es que yo vivo por ahí en Valera, ya con ese mi hermano Reinaldo Briseño. No, 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 no. Yo no alcanzo a llegar a Colombia, ni mucho menos para que el hermano Ramón le dé una vuelta en moto y le bote la maleta. Hermanos, esto es real y tenemos que ser sinceros con Dios. Dice Proverbios 28:3, ¿sí? Que aquel que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que los confiesa, como lo hizo Nehemías, y se aparta, hallará misericordia. Dios conoce tu corazón, hermanos. Pablo escribió por allá en Gálatas 2:7 o 6:8, 6:7, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, lo que tú siembres vas a cosechar. Recuerden la vida de Job, que fue lo que estuvimos aprendiendo en Bogotá, hermanos. Todos somos vulnerables. Job mintió y a él le mintieron. Y si a ti no te gusta que te mientan, dejemos de ser mentirosos. ¿Ya? Dios no quiere que tú y yo mintamos. A Dios no le gustan las excusas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello. Pero él les dirá, nunca os conocí, apartados o hacedores de maldad. Porque el que no hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, no va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, si usted está muy contento y muy amañado porque le ha quedado bien ante los hermanos y ante el trabajo, ante la sociedad, porque encontré la excusa perfecta, ojo, que eso no lo escribió Dios, eso lo escribió el diablo, hermano, para borrar la palabra mentira, porque Jesús fue directo y dijo, ¿quién es Satanás? Ha sido un homicida desde el principio y padre de mentira porque no hay verdad en él. Y él usa las artimañas del error para que tú te sientas bien como hombre, como mujer, más como hijo, como hija de Dios. Esa palabra, ojalá, no tenga cabida entre nosotros. El pueblo de Dios, hermanos, cayó en lo que cayó, porque no tenían tiempo para Dios. Porque mira, un pecado, perdón que utilice mis deditos como si fueran argollas, un pecado nos ata a otro pecado. Detrás de la indiferencia, entonces ya comenzamos a utilizar la palabra, esa mentirita, excusa. ¿Ya? Y detrás de la mentira y la excusa viene otro pecado, ¿ya? Porque la enfermedad, vamos a mirarla como un cáncer, hermano, ya comienza así con un puntico, ¿sí? Como un gusanito que comienza a comerte en una parte de tu cuerpo, y usted de pronto le echa agüita y jabón y ya piensa que con eso se curó, y resulta que eso se va creciendo dentro de tu cuerpo. Tú no lo vas a ver. Hermano, Satanás trabaja así. Tú no ves a Satanás, pero él se mete en ti y comienza a agrandarte más y más en los pecados que él cometió contra Dios. Y detrás de la excusa viene otro pecado que se llama la negligencia. ¿Qué hemos entendido o qué entendemos por ser una persona negligente? Alguien que no se preocupa, que no le importa el cómo buscar agradar a Dios. Que han llegado a un conformismo de que yo ya hice lo que tenía que hacer, haz tú el resto.
Hermano, la persona negligente aplica la indiferencia y aplica la excusa. El Señor no quiere, nunca ha querido, y perdónenme que insista en esto, y nunca querrá hombres o mujeres que sean negligentes. Y yo siempre estoy utilizando esta palabra. Cuando Dios te pide algo a ti y me pide algo a mí, es porque lo podemos hacer. Y ojalá, hermanos, nos grabamos en nuestra mente, en nuestro corazón, hoy, cuando Dios, y ojalá repitan conmigo mentalmente o si lo quieren hacer verbalmente, cuando Dios me pide algo a mí, es porque lo puedo hacer. Amén, gloria a Dios y aleluya. Cuando Dios me pide algo a mí, es porque lo puedo hacer. Pero a veces confundimos el no quiero con el no puedo. ¿Ya? Y cuando no quiero, invento las excusas. Cuando no puedo, soy sincero. Y realmente le digo, hermano Alejandro, discúlpeme, perdóneme, por favor, hermano Jesús o mis hermanos que están aquí presentes. Realmente no puedo porque tengo esta situación o aquella. Pero una persona que no quiere, inventa la excusa. Y tenemos que hacer una gran balanza. Ahí en Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 12, y miremos, hermanos, que el apóstol Pablo fue el único de los apóstoles que se atrevió a decir una cita muy conocida por nosotros, allá en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que tú y yo sí podemos imitar a Cristo, ¿ya? Que si vemos a Cristo en un pedestal que parece que no lo vamos a lograr alcanzar, pues miremos a Pablo. Él fue 100% hombre como lo es usted, como lo soy yo. Simplemente que él entendió cuando Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígueme. Ahí entonces en Romanos capítulo 12, versículo, ya le voy a decir el versículo, dice el Señor, versículo 11, Romanos 12:11 dice el Señor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica? El que no trabaja, que no coma. Y a veces nosotros queremos ser hombres fuertes y mujeres fuertes en la fe, en el amor, en las obras de Dios. Pero hermanos, si somos negligentes, ¿cómo vamos a fortalecernos? Si, gloria a Dios, esta página un momento, de Houston, Medellín, tiene estudio todos los días de un horario más o menos de 8:30 a 9:30 y yo no le presto atención, no me interesa. ¿Ya? Porque es más importante de pronto X programa o no sé qué otra situación. No estoy hablando si tú estás enfermo, porque sé que hay hermanitos que llegan tarde a trabajar. En mi caso, hermano, nunca me cansaré de decirlo. Yo en Bogotá viví 5 años, salía a las 4 de la mañana y llegaba a las 7 de la noche. Llegaba a planchar, a lavar, a hacer tareas, a ayudar a mis hijas porque me tocó criarlas primeramente Dios y solito este hombre. Dios me dio esa fuerza, ese valor de hacerlo. Y mínimo le sacaba 3 días al Señor, hermanos. Visitaba a los enfermitos, educaba a los jovencitos, a los pocos que habían, y llevaba una que otra predicación, estudio amigos o personas por ahí que querían recibir la palabra de Dios. Porque entendí que si Nehemías, sin conocer a Cristo, sin saber de esa salvación tan grande que le esperaba en la vida eterna, hizo estas cosas. ¿Cuánto más usted o cuánto más yo debo hacer o copiar algo de este gran personaje que quizás no se habla mucho en el Nuevo Testamento, pero que existió, que la historia lo confirma, tanto la secular como la espiritual? Entonces, hermanos, vamos a preguntarnos, ¿qué está quejando a la iglesia de Cristo en la cual yo me reúno hoy?
¿Qué situación está viviendo la iglesia para no avanzar? Le estoy enseñando o le quiero enseñar con mi ejemplo, lógicamente, pero también con la palabra del Señor, ¿sí? Que esos tres pecados, indiferencia, la excusa y la negligencia, fueron las que casi destruyen completamente al pueblo de Israel, que si Dios lo soportó fue porque de ahí venía el Mesías, tu Salvador y mi Salvador, también lógicamente que por amor a ellos, pero tuvo que esperar disciplinarlos de esta manera. ¿A cuánto nos gustan que nos disciplinen? Yo creo que ninguno puede levantar la mano y decir, sí, a mí me gusta que me disciplinen, pero yo sí le digo a mis hermanos, y en el nombre de Cristo se los ruego y se los he rogado y lo seguiré haciendo. Si ven, hermanos, que me estoy torciendo en cuanto a las cosas del Señor, en cuanto a una conducta que no es la correcta, hermano, jáleme la orejita. Pueda que me moleste y me fastidie y hasta me duela, pero yo prefiero que me fastidie y me moleste y me duela y llegar a la vida eterna, adolorido, fastidiado y esto, pero en el amor del Señor, y no que me dejen vivir como yo quiero. Hermanos, tenemos que luchar por meternos en la vida de los hermanos, pero estoy hablando en un término correcto, en un término respetuoso, en un término de la manera en que lo haría Jesús. ¿Recuerdan cuando habló con la samaritana? Señor, marido no tengo. Sí, mujer. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tiene nuestro marido. Y ahí entró en el corazón de esta mujer, porque le hizo reconocer su pecado. Hermanos, a veces nos duele y nos cuesta hacer que hermanos o hermanas reconozcan su pecado, pero tenemos que tratar de persuadirlos, de redarguirlos y animarlos. No es para aplastarlos y hacerlos sentir como lo peor. No, Nehemías aquí no está haciendo eso. Estoy seguro que ninguna actitud de ningún hombre de Dios, el propósito era hacer sentir mal a la iglesia, sino hacer que reflexionaran. Cuando Jesús, amado hermano y hermana, según mi entendimiento del amor de Jesús, le decía a los fariseos hipócritas, le decía, generación de víboras, ¿cómo podéis hablarla bueno siendo malos? No era para herirlos y para ofenderlos y para hacerlos sentir lo peor, no. Era para que vieran, oyeran, analizaran que él acababa de hacer un milagro y ellos en vez de darle la honra y la gloria a Dios, quien lo merece todo, por Belcebú saca el demonio. Porque antes de Jesús leer ese Mateo 12 del 34 al 37, eso era lo que había pasado. Ya ese texto no le puede aplicar a todo el mundo. Estaba allí en una situación de que estaban no solamente desacreditando a Jesús, sino al mismo Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, todo pecado le será perdonado menos el que afrenta al Espíritu Santo. Hermanos, sé que hay muchas otras cosas que aprender, pero quiero que terminemos de leer este capítulo. Vamos a leerlo brevemente ya. Dice, después de que él dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti, que no hemos guardado los mandamientos, versículo 7, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Dice, acuérdate, Dios nunca se olvidó de su pueblo. Somos nosotros los que nos olvidamos de Dios. Somos nosotros los que no nos interesa Dios. Pero Nehemías está diciendo, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, y así pasó. Hermanos, no puede haber pecado sin consecuencia. Si tú y yo hemos pecado, pecamos contra Dios, atengámonos las consecuencias. Es lo que Nehemías está reconociendo. Pero si os volvéis a mí, o volvieras a mí, y guardáis mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es bueno recordarle a ese hermano y hermana quién es Dios. Dios es amor, o Dios es amor, perdón, pero Dios también es justicia. La justicia nunca se separa del amor y el amor nunca se va a separar de la justicia. Si usted, mi amado hermano o hermana, se ha sentido mal, qué bonito. Yo también me he sentido mal. Y quizás los que hemos reconocido cuando pecamos contra Dios nos hemos sentido mal. Es bonito sentir eso.
No hablo bonito de una sensación agradable, sino una sensación de culpabilidad, de una sensación de arrepentimiento y de volver a Dios como lo hizo Nehemías. Por eso mire lo que él expresa. Versículo 10. Ellos pues, ¿quiénes son ellos? El pueblo presente que estaba en esta calamidad. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías trata de llegar al corazón de Dios. Cuando tú y yo oramos por nuestra propia vida y la vida de los demás, hermanos, tenemos que tratar de llegar al corazón de Dios. Esa debe ser nuestra intención. Y la mejor manera de llegar al corazón es lo que termina diciendo Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, porque es con ruego y con súplicas que tenemos que dirigirnos a Dios, no con orgullo ni con altivez. Mira, Señor, que yo sí soy. Mira, Señor, que yo sí hago. Mira, Señor, no, hermanos. Entonces dice Nehemías, te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, pero no solamente a mi oración, está diciendo Nehemías, y a la oración de tus siervos, quienes desean o quienes deseamos reverenciar tu nombre. Concédeme o concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Hermanos, realmente en nuestras oraciones hemos expresado o estamos expresando o vamos a seguir expresando el deseo de reverenciar a Dios. Por ahí leía un artículo ayer o antier que decía que la oración sin obediencia no, en ella no obraba Dios. Y Nehemías lo entendió. Cuando tú y yo oremos, debe de haber por lo menos en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios. Pablo lo expresaba en muchas de sus cartas. Yo procuro agradar a Dios. Hermanos, procuremos agradar a Dios. Y vamos a terminar ahí en 2 Corintios capítulo 1, el versículo 11, que es de donde me inspiré un poquito, si lo pudiera decir así, en esta enseñanza que Dios me permitió traer hoy, hermanos. Porque en la única parte en esta versión Reina Valera que se encuentra la palabra cooperar o cooperando. Porque a veces como que olvidamos esto, hermanos. Ahí en 2 Corintios 1:11 dice la escritura, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo entendió que la mejor manera, amado hermano y hermana, de cooperar con los hombres de Dios, con las mujeres de Dios, con aquellos siervos y siervas que quieren ir siempre adelante llevando la batalla, llevando la vida espiritual de ellos, y quienes nos animamos a seguir sus ejemplos y sus cosas, es la oración. Pero para ella, para llevar a cabo la oración, tenemos que matar esas 3 cosas. La indiferencia, voy a comenzar a darle importancia a ese hermano y esa hermana que lidera la iglesia, que está siempre aquí y allí, buscando la manera de unir a la iglesia, buscando la manera de que todos progresemos espiritualmente. Vamos a matar las excusas. Hermana, tú puedes. Hermano, tú puedes. Ánimo. Hermano, tenemos muchos medios para avanzar. ¿Ya? Primero era a pie como el ciempié y a pata como la garrapata. Y por último, hermanos, tenemos que matar la negligencia. Dios nunca quiso, nunca querrá tener obreros perezosos. Yo no sé en qué empresa, llámese Coca-Cola, La Novel, que son aquí muy conocidas en Colombia y creo que en algunas partes de México y Estados Unidos la Coca-Cola es ya. Llegue un obrero allá simplemente a tomar Coca-Cola día y noche.
y el patrón, aquí está su quincena, aquí están sus bendiciones, te voy a aumentar el sueldo. No, hermanos. ¿Cuánto más crees tú? Porque mire lo que dice Hebreos 11:6. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Será que Nehemías no tuvo fe en Dios? Hermano, ¿tú realmente tienes la fe que Nehemías tuvo en Dios? ¿Tenemos la fe que Nehemías tuvo en Dios? ¿Le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a reverenciar su nombre? Estamos orando por este hermano que sabemos que está trabajando, que está bregando a hacer la voluntad del Señor. Me quiero unir a esta clase de hombre o a esta clase de mujer para imitar y tomar lo bueno de él o de ella. Esta es la invitación que Dios nos está haciendo y nos quiere hacer por medio del libro de Nehemías. Yo le invito, lo animo a que lea el capítulo 2, 3, hasta el 13 creo de este libro de Nehemías y vas a encontrar grandes bendiciones. Si Dios lo permite y mi hermano Jesús Tolomo me programa para otro día, ya sea otro mes, podemos seguir con el capítulo 2. Hoy quiero dejarlos con el pensamiento. Todos los hombres hemos sido, somos vulnerables, pero tenemos un Dios, ¿sí? Que nos va a quitar esas clases de enfermedades si aún estamos enfermos por ese lado. Jesús dijo, yo he venido a los enfermos y no a los aliviados. Pero si tú ya estás aliviadito o aliviadita, pues hermano, vamos a visitar a ese enfermo o a ese enfermo y vamos a llevarle esta hermosa medicina para que se nutra, para que se alivie. Dios les bendiga y muchas gracias, amados hermanos y hermanas, por su Amén, hermano. atención y que la paz y el amor de Jesús sea con cada uno de ustedes. Muchas gracias. Amén, amén.